Los reporteros localizan a la esposa del exadepto dentro de la casa de Irún. Ocupa la habitación de las solteras. ¿Y si tienes hijo? ¿Tú sí tienes hijo? Sí. Ah, pero no están aquí. No, porque mi marido no escogió seguir a nuestro maestro Yeshua. Y pues sí. Y nuestro maestro Yeshua pues pide que se le ame a él más que a tus padres, más que a tu marido, más que a tus hijos, más que a tu propia vida. Pero yo tenía muy claro a quién quería seguir, pero mi marido no quiso, así que luego nos amamos. En estas comunidades a los adeptos se les pide que dejen atrás su antigua vida. Cortar con la familia, cortar con los amigos, cortar pues con todo pensamiento mundano, cortar con toda afición, gusto, profesión. Es cortar con todo y empezar a ser una persona diferente ya con nuevas normas que son las de ellos. A pocos kilómetros se encuentra la segunda casa de este grupo en España. Está en el Monte Ulía de San Sebastián. Aquí, como en el resto de las sedes de esta supuesta secta, todo es de todos. Hola, ¿qué tal? Estamos en Para Ulía, pertenecer al grupo, los adeptos deben de entregar todas sus pertenencias y bienes materiales a la comunidad. Bueno, sois de... ¿Son vuestras las casas? Esta es nuestra. Esta es mi padre, es de mi padre y bueno. ¿Pero es de la propiedad de tu padre o es de...? Sí. Bueno, él la entregó pues cuando se murió la comunidad. Ahora es de la comunidad. Lo normal es que pues des tu piso, tu casa, o si no lo tienes, o cuando tú estás allí y heredas cosas y entonces las entregas. Claro, esto supone una cantidad de dinero y de bienes inmobiliarios muy potente. Y claro, esto es muy duro y es muy fuerte porque realmente si tú te desprendes de todos tus bienes, eso sí que ya realmente supone que te has quedado de patitas en la calle, ¿no? De que ya no puedes volver, porque si das tu casa, luego ¿dónde vas a ir? Si te quedas sin dinero, luego ¿cómo empiezas tu vida? Si das tu coche, ¿cómo te vas? Además, obtienen ingresos con el pan y los productos ecológicos que ellos mismos fabrican y que venden en su tienda Sentido Común, situada en el casco antiguo de San Sebastián. De todos los ingresos antes de gastos, el 10% va a una cuenta en Estados Unidos de los líderes de la secta. Lo hemos oído, los adeptos entregan la totalidad de sus ingresos e incluso sus propiedades. ¿Reciben algún tipo de presión para que esto sea así? ¿Se puede negar? Hombre, esto es una realidad según entras en este grupo, ¿no? Tú entras y una vez dentro todo es de todos, pero para que tú entres tienes que dar tu coche, tu casa, tus herencias y todo el dinero que tengas. ¿Pero cómo trabajan? ¿Dónde lo hacen? Bueno, ellos tienen una formación, los hombres, porque las mujeres quedan en el ámbito doméstico siempre, salvo muy raras excepciones. Entonces, ellos básicamente aprenden oficios como carpintería, electricidad, y se quedan un poco en ese ámbito, ¿no? Entonces crean empresas, salen a trabajar fuera y vuelven a la comunidad. Y si alguien decide abandonar la comunidad, la organización, le devuelven sus posesiones, su dinero, sus ingresos. Mira, además de que no le devuelven nada, ni sus propiedades, ni su dinero, ni nada, además todo el trabajo que él ha hecho durante a lo mejor 10 años, que ha estado trabajando pues, en estos oficios de carpintería, etcétera, etcétera, como no ha tenido salario, ni ha tenido nómina, ni ha tenido seguridad social, ni absolutamente nada, pues se va de patitas a la calle. Claro, consta como si no hubiera trabajado. Consta como que no ha hecho nada. Hemos visto la imagen de la historia de una mujer que abandona a su marido, a sus hijos, lo hace todo para seguir a su maestro. ¿Eso es habitual? ¿Es el perfil de las personas que os habéis encontrado en la comunidad? Esto, hombre, tanto como habitual, no sé yo, pero lo que sí que es verdad es que en un momento dado una persona está dispuesta a seguir a esta gente y no le importa nada ¿Ella más. qué os decía? Ella nos habla del convencimiento que ella tiene de todo el planteamiento que le hace la comunidad, porque ya no es un convencimiento religioso, sino el hecho de profesarlo en esa comunidad. De manera que todo lo que se salga fuera está fuera de su proyecto de vida, ¿no? Entonces, si su marido sale de su proyecto, pues
realmente si el marido sale fuera del proyecto está condenado, va a arder en el infierno de las llamas y todo eso. Sí, un último apunte muy breve. Habéis encontrado, vamos a ver cómo nuestros reporteros han viajado también a Francia. ¿Habéis notado diferencias entre las 12 tribus fuera de España y las comunidades en nuestro país? Hay una diferencia de número que es importante porque en las comunidades españolas un niño no solo está rodeado solo de personas que creen en lo mismo, sino que además son 50 personas. Entonces el desarrollo de la vida de un niño es con 50 personas. Entonces en Francia son más gente y además les vemos más preparados, incluso desde el punto de vista teológico. Fíjate que en Francia viven en un castillo y en Alemania tienen hasta un pequeño pueblo donde todos los que viven son de las 12 tribus de Israel. Bueno, yo soy Beatriz, gracias por este estupendo trabajo. Nosotros lo vamos a seguir viendo porque, como les contaba, ellos han vivido durante varios días en una de las comunas que las 12 tribus tienen en Francia. Allí han hablado con exadeptos que explican cómo se prepara a los niños para que cumplan cualquier orden de sus líderes, incluso, atención, la de matar o la de llegar al suicidio. Nos trasladamos al sur de Francia. Allí los reporteros también se infiltran en la comunidad de las 12 tribus. Se trata de un castillo donde viven unas 80 personas y más de la mitad son niños. En Francia, este grupo, catalogado como una secta destructiva, saltaba hace unas semanas a la prensa por una visita inesperada. Una comisión parlamentaria denunciaba que en aquel país tienen a los menores completamente aislados del mundo exterior. ¿Pero en Francia os tienen considerados como secta? Sí. Dicen la más peligrosa. ¿Más peligrosa? Porque dicen que aquí, como los niños no conocen la música, ¿sabes?, moderna, no conocen el deporte, cosas así, que están cortados del mundo, que están en peligro, que están... Los parlamentarios franceses denuncian que estos niños, además de no ir a la escuela, no conocen internet, el cine o la televisión. Ni siquiera son vacunados, un riesgo evidente para la salud. La vacuna es, no estás mal y te pones algo malo en el cuerpo, ¿sabes? Muchas veces son de bichos, no sabes qué, ¿sabes? Son de... algo muy sucio en el cuerpo y bueno, pensamos que no es necesario. Este grupo lleva años en el punto de mira. En el año 2000, unos padres fueron acusados del homicidio de su hijo. Los padres vieron que el niño tenía un problema, pero no lo llevaron al hospital y entonces el niño falleció. Y entonces los padres pues fueron a un juicio y se les acusó de homicidio y estuvieron 7 años en prisión. Y ahora han salido, ahora creo que están en prisión condicional, pueden estar fuera un tiempo, bueno, están ahora en un régimen de estos abiertos, ¿no? Y siguen dentro de la comunidad de la secta en Francia. Según sus intenciones, cada una de las 12 tribus debe conseguir 12.000 niños inmaculados. A los pequeños se les alecciona de que son escogidos y que tienen una misión importantísima que cumplir. La finalidad última de esta comunidad es conseguir 144.000 niños perfectos, sin ninguna mancha, sin ningún pecado, completamente puros, que son los encargados como de recibir al Mesías cuando regrese. Y entonces son 12 tribus. Y son 12.000 por cada tribu. Y a estos niños les va a pasar lo mismo. Cuando alguien diga ahora, pues ellos harán lo que se les diga. Suicidarse, o matar, o asesinar, o lo que sea. Lo que sea, no podrán plantear, no tendrán una posición crítica, intelectual ante las cosas. Niños que trabajan de sol a sol, aislados, sin escuela. Adultos que emplean castigos físicos para educarles según su fe. Una secta o grupo ultrarreligioso que intenta seguir creciendo en nuestro país y que en Francia ya está en el ojo del huracán.